audiencia del Financiero. Nos encontramos en el podcast Dinero, Podcast y Negocios, donde conversamos sobre temas que cubrimos diariamente y también que le damos especial énfasis. Y en esta ocasión estoy con Fabiola, periodista de nuestra sección de finanzas, que le dio cobertura al tema de la ley de usura tras 5 años de la implementación. Y entonces con este tema que usted analizó, Fabiola, vemos que la ley de usura es el límite a las tasas de interés, pero cuéntenos de qué trata en sí esta ley para que toda la audiencia también pueda tener claro, bueno, de qué estamos conversando y qué vamos a conversar. Claro que sí, muchas gracias Tatiana y muchas gracias a todos nuestros lectores y seguidores. Bueno, primero tal vez como aclarar el concepto de la usura. Usura es el cobro de una tasa excesiva por un crédito. Hace 5 años ya se hizo una reforma a la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, porque en aquel momento, pues un grupo de personas que promovió esta reforma consideraba que en algunos casos los bancos estaban cobrando tasas de interés excesivas a sus clientes. Entonces, precisamente con esta reforma a la ley, lo que se hizo fue poner un límite a esa tasa de interés que los bancos y las entidades financieras pueden cobrar a sus clientes cuando van a solicitar un préstamo. Básicamente en esto consistió la reforma. Claro, entonces no toda persona, no todo perfil puede acceder entonces a un crédito, a tarjetas y demás servicios que puede dar un banco. Exactamente, y eso fue como el punto de mayor discusión en aquel momento y lo sigue siendo actualmente, porque desde el momento en que se aprobó la reforma hubo detractores, ¿verdad? Principalmente, por supuesto, las cámaras bancarias, incluso la superintendencia de entidades financieras se pronunciaron en contra porque consideraban que esta ley iba a causar una exclusión financiera. ¿De qué manera? Bueno, de la manera en que al no poder establecer sus tasas de interés, los bancos iban a excluir a aquellos clientes que representaban un mayor riesgo. ¿Y por qué representaban un mayor riesgo? Porque tal vez no tenían una mayor capacidad de pago, no tenían un buen historial crediticio, no tenían un ingreso fijo o garantías con las cuales responder por ese préstamo, y entonces se previó que la ley o la reforma de la ley podía excluir a ese segmento de la población, y eso podría inducirlos entonces a tener que buscar financiamiento en el sector informal. Pero también hay una contraparte, porque dijo opiniones divididas y hay quienes dicen que protegía y que protege a los consumidores. ¿Por qué se podría decir que hay exclusión, pero a la vez podría haber protección? Exacto, eso es muy importante porque el espíritu de la reforma fue precisamente proteger a esos segmentos que en aquel momento estaban accediendo al crédito, pero en condiciones que podían ser riesgosas para ellos mismos. ¿Por qué? Porque de pronto eran personas que precisamente no tenían una capacidad de pago y entonces se estaban endeudando sin tener cómo responder por esas deudas. Y eso representaba a la larga un riesgo, porque si no puedes responder por una deuda, eso pone en riesgo tus bienes que están respondiendo por tu deuda, ¿verdad? Y son personas que a la larga pueden enfrentar embargos, pueden presentar pérdidas por no poder responder por esa deuda, ¿verdad? Y entonces los bienes que tienen garantía, por ejemplo su casa, pueden resultar embargados por falta de pago. Por ejemplo, gente que tenía tarjetas de crédito y que acumulaban muchos intereses y que no podían pagarlas, pues ya sabemos que esto tiene consecuencias para el propio deudor. Entonces, y en este caso, por ejemplo, entrevistamos a don Welmer Ramos. Él fue diputado del Partido Acción Ciudadana y fue el principal promotor de esta ley, y él nos decía, bueno, es que prestarle a personas que no tienen una capacidad de pago es irresponsable, ¿verdad? Porque pone en riesgo a esa propia persona y bueno, a la misma entidad bancaria que a la larga está prestándole a alguien que no le va a poder pagar. Entonces, estas opiniones divididas igual van de la mano, porque se puede decir que hay una exclusión, pero a la vez hay una protección. Están entrelazadas esa relación, ¿cierto? Y también cuando ya vemos que han pasado 5 años, ya se han visto resultados con esta ley de usura, que vimos en el reportaje que hiciste que al inicio se vio unos resultados quizá que le dieron razón a la existencia de esta ley, pero que ya conforme pasaron los años quizá
volvió a restablecerse? Cuénteme con estas, los posibles riesgos de la exclusión, y también leía que hubo un descenso en cuanto a las cuentas de tarjetas de crédito existentes. Entonces, ¿cómo se fue moviendo esta situación a raíz de la ley de usura? Sí, efectivamente hubo como dos efectos inmediatos de la reforma. El primero fue que efectivamente se ajustaron las tasas de interés, y la otra fue que los bancos y las entidades financieras empezaron a hacer una revisión de esos clientes, de esas cuentas que efectivamente representaban un mayor riesgo. Entonces, según un informe de hecho de la SUGEF, vemos que hubo al inicio una exclusión de alrededor de 35,000 personas que perdieron sus cuentas de tarjetas de crédito por esta revisión, y se calcula que alrededor de otras 100,000 personas dejaron de ser sujetas de crédito por esta ley, ¿verdad? Porque son personas que definitivamente dejaron de tener acceso al crédito por diferentes razones, porque no tenía cómo responder, o también porque se establece que si usted tiene un salario mínimo o por debajo del mínimo, entonces sus patronos no le pueden rebajar esos préstamos de su salario. Entonces, ¿qué pasa? Al no poder rebajarte el préstamo del salario o las cuotas, entonces ese cliente representa un mayor riesgo para la entidad bancaria. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, los bancos se vuelven más rigurosos para prestar, endurecen sus criterios, por así decirlo, y efectivamente hay gente que queda por fuera del acceso al crédito. Y aquí específicamente se vio en el mercado de tarjetas de crédito, en verdad que hubo una reducción importante al inicio, sobre todo entre 2020 y 2021. Sin embargo, ya en 2023 y 2024 se ve un repunte en la cantidad de deudores de tarjetas de crédito. De hecho, hubo alrededor de un 10% de aumento en la cantidad de deudores de tarjetas de crédito, lo cual indica que, bueno, entonces después de que hubo esa exclusión inicial, volvió a repuntar el mercado de tarjetas, pero posiblemente con un mercado ya, por así decirlo, menos riesgoso, porque ya era como gente que de alguna manera sí tenía cómo responder por ese crédito que estaba solicitando. Y eso también se veía en las tarjetas de crédito, ¿verdad? Así es. Que se cerraron cuentas, me decía, previo a hablar en este podcast, estábamos conversando, y también se dio el cierre de algunas cuentas. ¿Podría detallarme un poco más sobre eso? Sí, se cerraron alrededor de 35,000 cuentas de tarjetas de crédito. Entonces, digamos, esta es la principal población que quedó excluida, según el informe de la SUGEF. Más todas esas personas que todavía no tenían un acceso al crédito, pero que de repente cuando llegan al banco a solicitarlo ya no tienen acceso a ese banco, ¿verdad? Entonces ahí es donde mencionábamos la cifra de que se calcula que son por lo menos 100,000 personas y anualmente que están siendo excluidas de esa posibilidad de acceder al crédito por parte de los bancos. Y muy importante, hay un segmento ahí específico que está siendo afectado, que son los micro y pequeños empresarios, porque esta ley también establece, por supuesto, un límite al microcrédito, y entonces es gente que ocupaba el crédito para invertir en su propio negocio, y entonces esto de alguna manera afecta también su producción y su capacidad de generar el ingreso para su propia empresa. Hay un estudio muy interesante que menciona usted en este reportaje y que habla de los posibles riesgos, porque no está 100% comprobado, pero hay una relación muy estrecha de resultados con la ley de usura y el crecimiento de ciertos usos de la informalidad, la banca informal. ¿Cómo fue que pasó esto y cuánto fue creciendo? Y hábleme específicamente de esa banca informal a que nos estamos refiriendo. Sí, precisamente el gran temor que existía cuando se aprobó la reforma a la ley es que todas estas personas que quedaran excluidas, entonces tuvieran que ir a buscar préstamos al sector informal, es decir, a lo que llamamos los prestamistas gota a gota, por ejemplo, que es un sector informal que además implica una gran cantidad de riesgos, porque en muchos casos se generan ya situaciones de amenazas, de extorsiones por la falta de pago por parte de las personas. Y aquí entonces hay una socióloga del organismo de investigación judicial que entrevistamos. Ella hizo un estudio muy interesante donde demostró que efectivamente la cantidad de denuncias
relacionadas con extorsiones por préstamos informales aumentó de 47 denuncias en el 2020 a 428 denuncias en 2024. Realmente es un aumento exponencial y de alguna manera se puede interpretar como una consecuencia de la ley. Pero esta socióloga se dio a la tarea de entrevistar a una importante muestra de todas estas personas que denunciaban para indagar un poco más, ¿verdad? ¿Qué las motivó a ellas a pedir un préstamo en la informalidad? Y nos decían, por ejemplo, que un 40% pidió el préstamo de esa manera porque le urgía el dinero en ese momento para poder enfrentar una emergencia, por ejemplo, algún problema de salud o el pago del alquiler de su vivienda. Entonces, ni siquiera fueron al banco a pedir el préstamo, sino que fueron directamente al prestamista porque necesitaban el dinero ya y sabían que en el banco no se los iban a dar tan rápido. Otro 32% decía que ni siquiera se atrevía a ir al banco porque sabía que tenía su historial crediticio manchado por deudas pendientes. Entonces, tampoco es que fueron excluidos por el banco directamente, sino que ellos a priori prefirieron ir a donde el prestamista. Y un 14% sí dijo que había ido al banco y que les negaron el préstamo, sobre todo por su condición salarial. Entonces aquí efectivamente vemos diferentes patrones, ¿verdad? Y un dato muy importante que nos decía ella a partir de su investigación es que el 65% de estas personas ya anteriormente habían utilizado préstamos informales. O sea, no es que era la primera vez. Es una práctica usual, entonces. Exactamente, ya era una práctica en esta población y digamos que es como su modus operandi, es su forma de financiarse, pedían préstamos informales, pero en determinado momento llegó un caso en que empezaron a ser extorsionados porque no podían pagar. Y aquí, ¿qué pasa? Que muchas veces estos prestamistas, no todos, pero muchas veces empiezan a aumentar precisamente los intereses o cambian las condiciones con las que les prestaron a estas personas y llega un momento en que las personas ya no pueden pagar más y es donde empiezan a ser extorsionadas. Claro, y es súper relevante que en esa muestra de más del 60% que ya lo ven como una práctica usual, es algo entonces que viene ya, como decías, un modus operandi de cómo poder ahorrar los costos, ciertos compromisos de salud o lo que tengan, y que eso también viene ligado a una educación financiera, que se podría también evitar con eso. Sí, viene ligado primero a una condición socioeconómica, ¿verdad? Porque es una población que ya de por sí es vulnerable, que de pronto no tiene un salario fijo, que no tiene cómo poder ir a la banca, y aquí hay un tema ya de exclusión per se de la dificultad para acceder al crédito. Y hay todo un tema de educación financiera. Aquí hay otro estudio de la Universidad Nacional que también entrevistó a un grupo de personas y decían que fueron a pedir el préstamo gota a gota porque fue como la opción que se les ocurrió, ¿verdad? No porque pensaron que podían ir al banco y averiguar un poco más, ¿verdad? Entonces, hay un tema importante de educación financiera y cuando entrevistamos nosotros a algunos economistas nos decían, bueno, tal vez como las grandes enseñanzas a partir de esta ley es que efectivamente el país tiene que trabajar más en educación financiera y en buscar cómo facilitamos entonces el acceso al crédito a estas personas que están siendo excluidas sin volver a manejarlo a través de tarjetas de crédito o a través de tasas de interés altas, ¿verdad? Sino buscar otras opciones para que estas personas puedan ser incluidas en el sistema financiero. Claro. Vemos que tiene muchos matices, muchos aristas, pero el título, como usted tituló, fue ¿protegió a los consumidores o generó exclusión financiera? ¿Las dos o ninguna a la vez? ¿Qué pasó? Yo creo que, bueno, según las entrevistas que hicimos, entrevistamos incluso a don Rodrigo Cubero, que era el presidente del Banco Central cuando se aprobó la ley. Él es partidario de eliminar la ley y de volver a cambiar o de eliminar el tope, ¿verdad? Que se estableció a las tasas de interés. Hay otros que por el contrario dicen que hay que continuar con la ley, ¿verdad? Y seguir incluso fortaleciendo esa defensa al consumidor. Entonces sigue habiendo, me parece a mí, como posiciones muy encontradas, pero tal vez el consenso es que, bueno, sí ha ayudado la ley a ordenar un poco el mercado, a que los bancos sean más rigurosos y más cuidadosos a la hora de prestar dinero y de analizar quiénes realmente pueden hacer uso de una tarjeta de crédito, pueden hacer frente a un préstamo.
Y además de que los bancos no compiten solamente por tasas de interés, sino que buscan ofrecer, bueno, qué beneficios o qué servicios podemos ofrecer a los clientes, más allá de atraerlos a través de una tasa de interés más baja, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es como una gran lección. Y la otra lección, como mencionábamos, es trabajar más en la educación financiera y buscar opciones de crédito, por ejemplo, para todos estos microempresarios que están siendo excluidos o que tienen dificultades para acceder al crédito, ver cómo les facilitamos esa opción, porque al fin y al cabo es un sector muy importante de la economía que está siendo afectado. Claro. Perfecto, Fabiola, por este análisis que nos trajo a nosotros, a los lectores y a quienes nos están escuchando también. Si quiere leer más sobre este tema que es amplio, con mucho análisis, números, porque han pasado 5 años desde que se implementó la ley de usura, puede visitar elfinancierocr.com y nos vemos en una próxima aquí en Dinero, Podcast y Negocios.